Hola, hola, ¿cómo están? Soy Cristian Fuentes y esto es Cuchillos y Navajas con Sentido Común. Y en esta ocasión vamos a tratar el tema del reafilado. ¿Para qué sirve? ¿Por qué se debe hacer en algunos casos? ¿Por cuáles no debería hacerse? Y bueno, vamos a intentar hacerlo aquí didácticamente para que puedan entender a grandes rasgos cómo es. Debo aclarar cosas como por ejemplo que yo no construyo ni fabrico cuchillos, por lo tanto no tengo un sistema de afilado profesional, solo tengo este artículo que compré hace mucho tiempo, digamos, unas barritas y viene como pueden ver acá le compré, digamos, estas piedras de diamantes. Así que esto es todo lo que tengo, porque yo solamente soy un aficionado en esto. También debo decir que si quieres hacer esto, necesitas piedras, por último, si no tienes esta de diamante, digamos. Forzosamente sí necesitas un aparatito como este, que en este caso, como pueden ver, este es un inclinómetro que nos va a ayudar a saber el tipo de ángulo que tiene el microfilo digamos, de nuestros cuchillos para poder corregirlo si es que queremos corregirlo, que es lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Voy a entrar un poco ahora en contexto de la razón por la cual estoy haciendo este video y por lo cual voy a hacer este reafilado o reperfilado, podríamos decirlo mejor, perdona. Y en el fondo quiero explicarles que, a ver, primero que nada, para los que no entienden o no saben en qué consiste esto, les voy a decir primero que nada que es algo súper básico, que mientras más ancho es el ángulo del filo que tenemos en un cuchillo, este obviamente va a ser más fuerte, claro que sí, y a la vez también en contra, digamos, va a ser menos cortante. ¿Por qué? Porque claro, esta punta más ancha va a penetrar menos en la carne o en lo que queramos cortar. En el otro extremo, mientras más fino sea ese ángulo, más delgado, digamos, va a ser obviamente más cortante, va a ser mucho mejor para cortar, sin embargo va a ser menos fuerte. Es decir, va a retener menos tiempo el filo y se puede doblar el microfilo incluso, se puede partir dependiendo de la cantidad de carbono que tenga obviamente el acero de su cuchillo. Y lo que nosotros buscamos obviamente siempre es llegar a un término medio. Esto es para los cuchillos que son estándar, es decir, un cuchillo polivalente como el Easy 4, el Easy 6, la serie de Cavar, digamos que son cuchillos de supervivencia, son multiuso, debiesen tener un filo como este del medio, ni muy fino para cortar, ni muy ancho tampoco para, digamos, batonear o cortar madera. De aquí, digamos que yo no batoneo con los cuchillos porque no considero que sean para eso. Sin embargo, con los cuchillos más grandes sí creo yo que es posible hacerlo en caso de emergencia, por supuesto que sí, para llegar a la médula del tronco y poder o tomar, digamos, madera seca. En caso de que esté todo húmedo el ambiente, obviamente que en ese caso sí de emergencia sí lo haría. Y bueno, esto en el fondo es lo que vamos a hacer ahora y se lo estaba mostrando porque el Easy 6 en las pruebas, como pudieron ver contra este mismo cuchillo, salió bastante mal trasquilado, por decirlo así, porque la verdad que debiese rendir mucho mejor este acero, digo yo, y creo yo que puede ser también el filo, que es la razón, el microfilo, el perfil que le dieron, digamos, a este es, digamos, más grueso, creo yo, estoy divagando un poco, yo pienso que está más cerca de esto, de lo más ancho posible, y la razón es porque el acero 1095 que ocuparon en el Easy, acuérdense que ellos lo templaron y le dieron una dureza a Rockwell de entre 55 a 57 HRC. Esto es dicho por ellos, ojo, no es una invención mía. Así que los amantes de Easy, los fanboys, digamos, no me vengan a atacar y a decirme que no, que es la última maravilla, qué sé yo, porque no es así. Visiten la página web de Easy y ahí van a poder ver que efectivamente lo regularon, digamos, podríamos decirlo, endurecieron a esa numeración, digamos, nada más que eso, pudiéndolo hacer, ojo, más alto, que es el caso del caballo, creo que sí lo hicieron, lo levantaron mucho más y resiste más. Ahora, debo mencionar también que esto
posiblemente lo hayan hecho porque como es un cuchillo bastante famoso, toda la gama de Easy siempre lo están sometiendo, digamos, a constantes, digamos, abusos, por decirlo así, para ver cuánto resiste y qué sé yo, y lo doblan y les dan como caja, ¿cierto? A estos cuchillos. Por lo tanto, ellos yo creo que deben haber considerado que si endurecían mucho este acero, iba a ser más quebradizo, por supuesto, y prefirieron dejarlo más blando, un poco más blando, pero yo creo que ahí está el error, perdiendo retención de filo. Entonces, si acá en esta comparación, perdón que haga esta intro, vuelvo a insistir, perdónenme, pero tengo que hacerlo para poder poner en contexto esto. En la comparación de este cuchillo, digamos que ya sabemos que es un acero básico, porque se supone que este es una copia, es una falsificación, no es un Ka-Bar original. En teoría tiene un acero 420 muy básico, acero inoxidable como un MOVA, parecido a un MOVA, un 5CR15, a un AUS 8 cercano también, a un 1.4116 también. No podría, obviamente, retener el filo igual que este cuchillo alto en carbono, ¿cierto? Este debiese retener mucho más. Sin embargo, en esa prueba que yo le hice solamente con maderas pequeñas, y ni siquiera fue un batoneo ni nada grave, pudimos ver de que inmediatamente comenzaron a aparecer imperfecciones en el ISI, y eso no puede ser. No puede ser, porque no puedes estar pagando más de $100 por un cuchillo que te rinde menos incluso que un acero inoxidable, digamos, 420. Ese es el tema, ¿ya? Así que esa es la razón de por qué ahora vamos a ver este reafilado, que ustedes también lo pueden hacer, por supuesto que sí, si en el fondo tienen que arriesgarse. Yo lo voy a hacer ahora mismo de frente a ustedes con este Easy 4, que me importa un comino que se eche a perder, no me interesa, la verdad, porque a mí un cuchillo que cueste $100 o 1.20, a mí me interesa que funcione bien, no me interesa ni la marca, ni me interesa perder $100, me da lo mismo, exactamente lo mismo. Yo no soy millonario, pero me da lo mismo, y lo voy a hacer obviamente por mi canal, por ustedes, para poder mostrarlo, y espero que les guste. Ya repito nuevamente a los haters, esto va para los haters, que yo no soy un profesional en esto, solamente estoy dando una guía, estoy mostrando cómo lo hago y nada más, ¿ok? Así que por favor, para que se dejen de molestar, porque yo sé que hay muchos amantes de marca, como también han venido de otras marcas también a atacarme, pero bueno, ese es otro tema. Así que, bueno, partimos, y lo primero que vamos a hacer en esta ocasión es poder averiguar cuánto es en este caso, perdón, el ángulo que tenemos en el Ka-Bar. ¿Por qué? Porque el Ka-Bar, como ya vimos, que se desempeñó bastante mejor, bastante digo, no mucho mejor, sino que bastante mejor. De hecho, vamos a hacer una pequeña prueba aquí. Aquí estamos con el Easy, que entra, claro, pero entra porque es una madera bastante fina. Si yo lo coloco acá, miren cómo le cuesta entrar. Miren, en este plano. ¿Se dan cuenta? Entonces le cuesta mucho entrar. En cambio, el Ka-Bar, vamos a ponerlo un poco más atrás, que ya no lo puedo tomar. Vamos a tener que tomarlo acá. Pero aquí es la misma posición. Ahí. Este es el Ka-Bar. Y ahora se los muestro enseguida. Miren, se me cortó una... Pero miren la diferencia. Miren la diferencia. Es que el Easy no entró nada. ¿Se dan cuenta? Y miren el Ka-Bar. Entonces, bueno, pensemos que esto es porque el reafilado que yo le hice al Ka-Bar es más efectivo que lo que trae de fábrica el Easy. Ok, hagamos eso. Pensemos que es así. Entonces, ya esto lo vamos a recordar, ¿ok? Lo vamos a recordar y después vamos a probar de nuevo. Perdón. Este video les advierto que no va a poder ser tan corto, de 20 o 15 minutos, porque obviamente va a tener que ser un poco más largo. Así que les ruego a las personas que son un poquito apuronas, bueno, que adelanten el video si quieren ver el final, no hay problema. Aquí los que quieren aprender se pueden quedar para que podamos ver cómo hacer esto, digamos, de una forma, perdón, de una forma amena, digamos. Así que lo primero que tenemos que hacer es averiguar, perdón, el ángulo del filo, como ya dije, y es algo muy importante tener en cuenta lo que les voy a decir ahora, que no se les olvide, que nunca pongan el angulómetro, digamos, en la base, aunque sea recta y paralela, porque recuerden que las hojas también tienen un ángulo. Acuérdense que la hoja acá arriba es más ancha y acá arriba es más baja. Si ustedes toman digamos, la medición acá, no va a estar correcta porque
va a estar igual un poco levantada la hoja, ¿cierto? El centro de la hoja, el centro mismo. Por lo tanto, háganlo acá arriba, aquí, ¿ya? Ahí hagan la medición en la misma hoja, digamos, no digamos en otra parte, ¿ya? Así que, bueno, en este caso lo vamos a encender. Vamos a ponerlo en cero. Vamos a dejarlo en cero, a ver si esto ahí se puso en cero. Vamos a sacarlo, vamos a dejar un ratito ahí descansando y vamos a poner nuestra vara, obviamente acá. Vamos a usar, obviamente, una piedra de estas que tenemos de diamante. En este caso voy a usar la 3000, la más fina que tengan. No pongan gruesas cuando hagan este tipo de mediciones, siempre tienen que poner la más fina que tengan, digamos. Vamos a insertarla. Y en este caso yo lo que voy a hacer, voy a pintar el microfilo, que es algo como hizo Video Calvet también en la Q7 que dice él. Sí, esa Q7. Yo esto lo tengo antes de Ovidio, por si acaso, y lo hago antes que él. Lo que pasa es que yo no soy profesional como él, obviamente, ni tengo tanta maquinaria. Bueno, para que quede claro. Entonces, ahora yo lo que voy a hacer, voy a poner encima esto, lo voy a deslizar suave y voy a ver dónde está topando. Y en este caso yo veo que está topando en la parte, digamos, superior, no en la parte. Voy a hacer otra marca más, perdón, acá. En la parte baja está topando. A ver si los voy a mostrar más de cerca para que puedan ver que la marca quedó en la parte donde está mi dedo, en la parte del borde del filo. Eso significa que, digamos, estoy muy alto. Por lo tanto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bajar. Claro que sí. Entonces yo voy a bajar un poco acá y voy a volver a hacer otra muestra. Voy a sacar otra muestra. En este caso me tomó un poquito más. Perdón que no lo vayan a poder ver. Lo voy a bajar otro poquito. Voy a volver a pasar. Y ahí ya me la está tomando casi completo. Diría yo que está casi perfecto. De hecho, creo que ahora me fui muy abajo. Voy a levantar otro poco. Yo creo que ahí está bien. Perfecto. Voy a ajustar esto. Perdón, que no les muestre muy exactamente porque tengo que ir viendo lo que estoy haciendo. Y por lo que veo, ya estaría esto bien. A ver, vamos a hacer otra marquita. Un poco más acá. Espero que pueda acercar esto para que lo puedan ver. Y como pueden ver, ahí está. Debiese quizás bajarlo otro poquito. Sí, yo creo que un pelín más abajo. Un pelín por ahí. A ver ahora. Sí, otro poquito. Otro poquitito. A ver, al acero del Easy no debiese afectarle esto porque se supone que es un acero bueno, de buena calidad. Si ese es el tema. No tendría. Voy a hacer una pasada, digamos, igual a esto porque para que no quede mal. Ya, tenemos entonces, listo. Ya tenemos el ángulo, lo descubrimos, digamos, con la pintura que le echamos al microfilo. Y ahora vamos a posicionar nuestro inclinómetro, que ya lo habíamos puesto a cero, recuerden aquí en la hoja, lo vamos a poner ahora acá arriba. Y como pueden ver, tenemos 18.440 grados, o sea, 18 y medio. Si lo coloco acá, me vuelve a dar 18 y medio prácticamente. Esos son los grados que tenemos en este cuchillo, los grados del microfilo, que yo considero que es... yo soy más del 20, para mí 20 grados está bien, 18 creo que ya es como que se está pasando un poco, pero vamos a ver qué pasa con el Easy, vamos a ver en cuántos grados está el Easy, que eso es lo que tenemos que averiguar ahora. Entonces lo vamos a poner ahí, en esta posición. Vamos a hacer el mismo ejercicio de ponerlo a cero, digamos acá, ¿cierto? Recuerden, si la hoja es muy angosta, como en este caso, y no pueden ustedes posicionar el cuchillo bien, digamos, voy a ponerlo ahí. Pongan ustedes, digamos, una lima, pueden poner algo recto en esta parte, digamos, para poder tomar esa medición, ¿ya? Y por ejemplo, pues, pueden poner una regla, algo que esté absolutamente recto. Ya, ahí hice lo mismo. Ahora voy encima con este
Y lo que tengo que hacer es la misma operación. Recuerden que tengo que pintar y empezar a descubrir dónde está el filo, digamos, dónde está el ángulo exacto de este filo. Entonces lo vamos a pintar. Voy a pasarlo un poquito. Y miren, está casi en el mismo. Miren, a ver, lo voy a acercar, porque esto, si es así, está casi justo en el mismo. ¿Ven? A donde lo tenemos posicionado. Es un poquito más abajo, podríamos ponerlo esto, y nos daría, digamos, prácticamente en exactitud la posición que buscábamos. Vamos a hacerlo acá ahora. Y claro que sí, yo creo y opino que esto ya está cocinado. Lo bajaría otro poquito, creo yo. A ver, vamos a hacerlo nuevamente. A ponerlo ahí. Vamos a ver acá. Sí, ahí está. Sí, ahí está. Lo borramos. Absolutamente se borró ahora la marca del lápiz. Entonces ahora yo tengo que saber cuánto tengo acá. Tengo 16. Miren, esto es súper malo. ¿Por qué? Porque quiere decir de que esto está perfilado incluso más fino que el cavar. Más fino que el cavar. Está a 16 grados, imagínense. Esto es muy malo. Es muy malo porque el cavar está a 18.4, ¿recuerdan? El cavar es más ancho, digamos, y este es más fino incluso. O sea, lo que buscábamos hacer con este no nos sirve de nada. De nada. De hecho, estoy replanteándome si este video lo voy a subir o no, porque en realidad estoy viendo que no puedo. ¿Qué voy a subir si no lo puedo hacer? Miren, ahí está en cero nuevamente. Bueno, estaba. Antes de que lo moviera, digamos. Estaba en cero para que vieran que no se ha movido el cuchillo. Entonces, ahora me está marcando, como les vuelvo a insistir, 16, 16.5, 18 grados tiene más el otro. ¿Se dan cuenta? O sea, este es más fino todavía. Y aún así corta mal. ¿Qué puedo hacer? Estamos en 16.5 grados, es demasiado. El Easy podemos decir que está en esta configuración y el Cavar en esta. O más cerca de esta. ¿Se dan cuenta? Entonces yo lo que quería hacer era afinar más el Easy, pero yo estoy viendo que ya está más afinado, es más fino que el Cavar ya, 2 grados. O sea que no podría ya afinarlo más por él. Se va a volver más frágil todavía el filo. Y el problema es que no entra. Ese es el problema, es que no entra el cuchillo. Así que me vuelvo a cuestionar y estoy, digamos, pensando ahora mismo con ustedes en el video, digamos, qué hacer con este cuchillo para poder mejorarlo. Y la verdad que no sé, no se me ocurre ahora mismo qué hacer con él. Estoy pensando, vuelvo a insistir, y de verdad que no sé qué hacer con él. De hecho, no sé si siquiera si es que se podrá mejorar. Eh, yo creo que definitivamente no puedo hacer nada. O sea, no, la verdad que no. Entra, claro que entra, pero miren, ahora entra un poquito más, pero a ver este otro. Miren la diferencia, pues el otro entra profundo, pues, o sea, si es el tema, y ojo que me gusta más Easy que Cavar. A mí nunca me han gustado los Cavar, así que no tengo nada en contra de Easy, por eso compré dos Easy y compré las Ontario también, que también son diseñadas por Randall. ¿Ya? Entonces no tengo nada en contra de ellos, absolutamente nada. De verdad, no sé qué hacer. Y ojo, que tengo el mismo problema con las Ontario. Miren, voy a hacer esto, dar vuelta a esto mismo acá. Voy a hacer una pausa, denme un segundo y voy a volver con las navajas. Tal vez podamos hacerlo con las navajas. Denme un segundo. Ok, acá estamos nuevamente y quiero mostrarles algo. Con la magia de la televisión ya llegamos y quiero que vean algo, por favor. Esta navaja es una Ontario Rat 1
en acero D2 original, comprada por Amazon, con los tornillos negritos, como saben. Las cachas son de nylon, este nylon especial con fibra, que es bastante feo, pero bueno, esto es. Y vamos a ver qué tal entra esta navaja, digamos, aquí. Bueno, en este caso no entra tan mal como el cuchillo Easy, pero quiero que vean ahora esta otra, que es supuestamente una falsificación en AUS 8, un acero mucho más malo, comparable incluso al del, podría ser muy comparable al del Cavar falsificado también, porque es 420. Y como ven en cachas de esta G10 es un poco más grande, ya la hoja también, y vamos a ver qué tal anda. Voy a hacer esto acá atrás, espero que la cámara me grabe. Miren cómo está entrando este ahora mismo aquí, que perdón que no lo tomó, pero entra mejor incluso digamos que el original, que el otro que está en ¿cómo se llama? En D2. Voy a hacer otra acá. Sí, tal vez como un amigo ahí, un compañero dijo que iba a hacer otro tipo de pruebas con cuerdas y así, pero miren, es que no entran estas cosas. Miren, aquí se puede ver mejor, miren la diferencia. Claro, porque como vienen configurados con un filo más ancho para que resista más, para que sea más resistente. Pero tal vez nos engañan, pues si quién sabe que realmente están poniendo el acero que dicen. ¿Cómo estamos seguros que no están vendiendo un D2? En este caso debe ser un D2 no chino, un D2 norteamericano, porque obviamente la marca es americana, norteamericana. Pero bueno, vamos a hacer la misma operación. Vamos a ver cuánto tiene en este caso el chino. Vamos a ver cuánto tiene en ángulos, digamos. Vamos a posicionarlo acá como podamos. Vamos a poner, digamos, nuestro plumón, el acusete, como dice Ovidio. Me río siempre porque vamos a hacer esto aquí. Y miren, tiene la misma. Está justo. Sí, esto es de fábrica. Ya aquí podemos ver que es el afilado de fábrica que está en ellos, digamos. Vamos a ver ahora primero el ángulo que tiene, como ya saben, que no lo vi antes. Un segundo. Vamos a ver esta cosa aquí. Vamos a ver, saber y ponerlo en cero. Estaba casi igual. Esto está realmente en cero, está en cero. Y ahora vamos a ver cuánto nos marca acá en la barra. 17, casi 18. Entonces puedo decir 18, que la compañía Easy está calibrando estos cuchillos, o está, digamos, poniendo el perfil a 18 grados. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver si es lo mismo. A 18. Yo creo que ya ese 10.5 no se preocupen, en realidad es 18. Vamos a ver aquí. No, aquí está. Aquí se nota que esto está más abajo, digamos. Tengo que levantarlo. Entonces este no está a 18. Este creo yo que está a 20 por lo menos. Todavía le falta. Perdón que no les muestre muy de cerca. Voy a tratar después de poner ahí un zoom para que puedan apreciar. Tengo que subirlo otro poquito. Ahí creo que estamos. Déjenme apretarlo. Ahí. Sí, ahí estamos. Ahora vamos a averiguar cuántos grados tiene. Obviamente, la misma operación que hicimos con el otro. Vamos a ver a cuánto está. Y vamos a saber esto enseguida. Acá está. Ya perdió ahí está. Vamos a ponerlo en cero. Casi está en cero, ¿eh? Así que parece que son los mismos grados. Vamos a ponerlo en cero de nuevo. Ahí. Sacamos esto. Ponemos este acá. Y vamos a verificar a cuánto está. Miren, está a casi 22 grados. ¿Se dan cuenta? Este sí lo podemos bajar. Es decir, a este sí que lo podemos afinar más. De esto, digamos, podemos bajarlo a esto.
¿ya? ¿Por qué? Porque está casi a 20 a 22 grados. Y nosotros lo que estábamos viendo es que ellos están, los Easy, digamos, por lo menos este está a 18 grados, por eso corta mejor, ¿ya? Y considerando que este es un acero de 2, y eso es lo otro que hay que tener en cuenta, el acero que tenemos. Como este es un acero de 2, podemos tenerlo más fino el filo, digamos, porque es un acero más resistente. Caso contrario, este cuchillo yo no lo afinaría más porque es un acero blando. Obviamente sabemos que un AUS 8 no es un acero alto en carbono, es un acero básico, digamos. Entonces, si lo afinamos más de lo que tiene, va a perder más rápido el filo porque se va a poner más débil. Al contrario, debiésemos buscar en estos aceros blandos esa, digamos, configuración del filo, tratar de agrandar, digamos, eso, abrirlo para que tenga más resistencia, para poder, obviamente, balancear esa falta de, digamos, de robustez del filo, del microfilo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a buscar nuestro ángulo, digamos, de 18, perdón, vamos a poner esto acá nuevamente. Nosotros necesitamos darle 18 grados a esto para que quede igual que digamos, la navaja, digamos, que ya vimos en AUS 8, ¿ok? Entonces, soltamos nuevamente esto y como ya habíamos tomado la medición de acá abajo, tenemos el 0 ya, tenemos el 0 grado, digamos, de la hoja. Ahora lo que tenemos que hacer es solamente ir bajando hasta llegar a los 18 grados aproximado, porque esto, recuerden, no son piezas de reloj, así que no vamos a tener una medición siempre exacta, por más que queramos hacerlo. Yo creo que por ahí ya estaríamos bien. Miren, ahí 17,95, algo por ahí. Creo que es suficiente. ¿Ya? Así que ahora yo lo voy a presionar. Vamos a sacar esto de acá, lo vamos a apagar porque ya no nos vamos a ocupar. Y estaríamos en la posición que queremos. En la posición, digamos, que andábamos buscando para darle los grados que queremos a esta navaja. Entonces, en este punto, lo primero que hay que hacer, es asegurar bien esto, que no se nos vaya a mover. Voy a tomar un alicate en este caso y voy a, digamos, darle más presión a este tornillo que tiene aquí para que no se me vaya a correr, porque no quiero que suceda, obviamente. Y bueno, entonces ahora procedemos a poner nuestro piedra, digamos, en este caso la más ancha que tengamos. Hay que partir con la más ancha, por supuesto que sí, y a trabajar en el cuchillo, ¿cierto? Vamos a ponerlo acá. Déjenme, voy a posicionar esto un poco más mirando hacia abajo, por decirlo así. Voy a poner otra luz más por si acaso me falta, para que me puedan ver bien en este caso. Vamos a ponerlo en este. Creo que ahí queda bastante bien, creo. Ustedes después me van a decir, voy a ver si... Voy a tratar de no moverlo de ahí, ¿ya? Entonces yo generalmente parto con, en este caso el grano 80, que es lo más bajo que tengo. Y yo lo que sí hago siempre es ponerle unas gotas de aceite, a pesar de que no es necesario en las piedras de diamante, pero yo lo hago de todas maneras para cuidarla un poco, porque no son muy económicas tampoco como las de piedra. Así que vamos a poner eso ahí. Yo le aplico un poco de aceite. Yo uso aceite hidráulico, por si acaso uso de caja de transmisión, que no es tan caro, es bueno, es bastante delgadito, bien delgado, es bastante bueno. Así que me funciona bien. Así que vamos a comenzar. Recuerden que este es acero de 2, así que va a ser, en teoría, más difícil de reafilar que otros, o de afilar. Se movió un poquito, pero mientras mantenga el ángulo, digamos, en este caso el cuchillo, en la vara, digamos, mantenga el ángulo, está bien. Siempre el golpe va a ser donde nosotros queremos. Así que vamos a seguir. Y recuerden que esto se hace hasta que comience a haber rebaba en el otro lado, ¿cierto? Para los que ya más o menos saben. Lo vamos a aplicar un poco ya más fuerte. Normalmente yo hago esto siempre hacia afuera, porque en realidad creo que es mejor. Bueno, en este punto me imagino que más de alguno va a querer saltar, así que pueden hacerlo. Yo voy a hacer una pausa y seguimos con el otro cuando pase la otra piedra, ¿ok?
Aquí ya pasamos a la piedra 200, a la segunda. Como ya le había mencionado, recuerden poner siempre sus deditos abajo para ir comprobando la rebaba y así poder darle la vuelta. Y una vez que ya adquieren un poquito de experiencia, ya más o menos saben cuándo tienen que girar el cuchillo y darlo vuelta sin necesidad de, digamos, comprobar eso. Solamente preocúpense de ser parejo, digamos, de hacer toda la pasada, ir y volver, digamos, no solamente quedarse en un solo lugar, eso no, porque ahí vamos a tener diferencias de filo. Le estaba quitando un poco lo que es el acero, demás. Ya esto va viento en popa, así que seguimos, digamos, dándole. Está un poquito ido hacia acá. A ponerlo ahí. Como ya les dije, este es la piedra 200. Voy a hacer pausa y saltamos a la siguiente, ¿ok? Tal vez deba ponerlo en cámara rápida, así que me imagino que eso voy a hacer para que no se pierda en el proceso de todas maneras. Perdón que moví la cámara otra vez. Ahora estamos con el 400. ¿Ya? 400. Y volver, de eso siempre acuérdense, no es necesario quedarse solo en una parte, en un lado, no, por supuesto que no. Verificamos que haya rebaba al otro lado, eso es importantísimo siempre para no perder ese, digamos, equilibrio, por decirlo así. Ahora seguimos también acá con 400. Se corre un poquito. Ya, ok, está bien. Vamos a cambiar el otro, vamos a hacer el cambio por la que sigue, que sería la 600. Es importante hacer el proceso con todas las piedras, digamos, escaladas. Yo las escalo a 200, de 200 en 200, digamos. Tengo otra intermedia, pero prefiero así porque así, digamos, voy de a poco bajando, digamos, podríamos decir el pulido, el desbaste del mismo acero. Creo que, que es algo un poco más prolijo, por decirlo así. Bueno, y como ven, ya llegamos al grano 3000, que sería la última. Así que en este punto lo que voy a hacer, van a ser dos pasadas con él. Primero vamos a hacer esta, digamos, en seco, y la última voy a hacer una segunda, digamos, con aceite. Y eso es porque del 3000 podemos con un poco de aceite pasar a un 4000 ficticio, en teoría. Pues la va a dar más, obviamente se va a resfalar más, por lo tanto no va a tener tanta fricción. Y podemos simular un 4000, un ejemplo, o 3500, pongámosle. ¿Sí? Cualquier cosa que sea mayor a 3000 nos va a ayudar, ¿ya? Porque nos va a dar un poco más de fineza extra. Así que ya en este punto, terminando ya con el 3000, como pueden ver, lo vamos a dar vuelta y quitarle, por supuesto, los sobrantes de material que siempre hay. Vamos a poner este otro lado. Algo importante también, que ustedes con el tiempo, solamente con el sonido de la hoja, cuando ustedes pasan esta piedra, se van a dar cuenta si está terminada o no, es decir, si está lista o no. Esto requiere práctica. Como les dije, yo no soy un maestro en el afilado porque no lo hago todos los días, ni me dedico a esto. Solamente lo tengo como, digamos, una forma de tener, digamos, bueno, respaldo para mis cuchillos, nada más que eso. Así que
Por eso les digo que esto lo hago a modo demostrativo, no en ningún caso soy dueño de la verdad. Pueden haber otras personas que les puedan recomendar mejor que yo cómo hacer el reafilado o el reperfilado, que es el que estamos haciendo ahora mismo, pero de todas maneras, como estamos en mi canal, yo les muestro cómo lo hago yo. Así que espero les vaya a servir. Voy a aplicar ahora un poco de aceite, como les dije. Primero voy a limpiar y sacar un poco las impurezas que tiene la piedra, para que sea este último pulido el más fino posible. Para, como les dije, simular una piedra 3500, simular que fuera algo, un grado más, digamos, digamos, de afilar, de piedra de afilar, ¿ya? Así que le vamos a aplicar otro poco de aceite acá en este punto. Y comenzamos. Este ya sería el último paso. Ven que desliza mucho más suave, entonces eso me permite a mí simular, vuelvo a insistir, otra piedra más fina todavía que la 3000. Incluso me atrevería a decir que sería como un 5000 más o menos lo que estoy haciendo yo acá, que le va a dar una terminación mucho más fina a mi hoja, a mi filo, ¿ya? Tampoco hay que quedarse aquí todo el día, por supuesto que no. Estas son unas cuantas pasaditas, calculando y escuchando nuestra hoja, porque nuestra hoja nos habla, nuestro filo nos habla. Si prestan atención se van a dar cuenta en los sonidos diferentes, digamos. Ya está listo esto por un lado, lo damos vuelta, entonces vamos por el otro. Lo único nomás que las hojas se comienzan a rayar bastante ahí en estos sistemas de afilado, en cualquiera que sea, porque hay que apretarlas bien. Si no tienes imán, entonces se comienzan a rayar, así que eso es lo lamentable. Pero bueno, estas son herramientas, así que tampoco son, digamos, flores. Así que como ven, ya estamos terminando. Este es el último paso ya, la última pasada en este aparatito. Y vamos a terminar enseguida. Vamos a asegurarnos de que esto no quede ninguna rebaba, por supuesto. Y el resto se la vamos a sacar, por supuesto, con el asentador. Así que considero terminado esto. Voy a dejar esta piedra a otro lado. Voy a sacar este aparato de acá para que no moleste. Y vamos a continuar con el asentado. Perdón que me salí de foco. Vamos a quitarle un poco el aceite a esto. Como les dije, quedó bastante feita la hoja, digamos, con el aceite. Y como les dije, se rayan bastante, lamentablemente, pero nada que hacer. Aquí espero que puedan ver cómo quedó el perfil del filo. Yo lo puedo ver bastante parejito, muy parejito, como pueden ver. Espero que lo vean. Este sistema de afilado, créanme que es bastante bueno. Vale la pena invertir, digamos, perdón, en un sistema como este. Es muy bueno. No sé si está enfocando bien esto. Espero que sí. Así que ahí pueden ver cómo quedó. Quiero mostrárselo además para que vean perfectamente, digamos, cómo quedó esta hoja bien bonita. Ya la voy a acercar un poco ahora para que vean el perfil de filo, como pueden ver ahí. Así que ahora entonces viene el asentador. Cuando hagan este paso, no lo pasen por la parte que tiene pasta de pulir. Esto se hace para recuperar el microfilo cuando ya la hemos usado, ¿ya? No, háganlo en la parte más fina, en la más lisa. Y obviamente calculando el ángulo de filo que tenemos. También se siente un sonido cuando nosotros hacemos esto. La primera vez, digamos, después de haberlo afilado por primera vez, tiene que ser suave, no tan firme, pero hay que hacerlo, ¿ya? Así que vamos a ver qué tal está esto. Perdón, voy a tapar esta botellita de aceite, si no se nos va a dar vuelta esto. Y vamos a probar primero en papel, como siempre, qué tal está este filo. Vamos a probarlo acá mismo. Ahí, mira. ¿Qué tal? Quedó, pero de película, como decimos nosotros. Miren,
Yo he visto por ahí unos videos donde digamos, ponen un cono. Mira, aquí tengo un cono de esto, de esta cosa, digamos, y le hacen así, no sé cómo. Yo, la verdad que no sé ni cómo lo hacen esto, pero bueno, supongo que así lo va a partir, pero bueno. Bueno, si lo hago así se partirá, pero para mí que es falso. ¿Eh? Yo no sé si puedes tomar digamos, un cono de esto así que se mueve, porque en realidad esto se mueve. ¿Cómo lo vas a poder tomar así? Así que no sé. Me parece medio trucho, medio falso. Bueno, vamos al grano y vamos a ver ahora qué tal entra. ¿Se acuerdan cuál es cuál? Este era del Easy y este era del, si no me equivoco, este era del... No. Parece que nos equivocamos. Acá están. Este era del video, pero vamos a ver qué tal entra ahora. Por lo menos en papel entra súper bien. Sí, pero no, miren ahora. Ahora sí, bueno, miren cómo cambió. ¿Se dan cuenta? Ahora sí. Ahora podemos decir que esto puede trabajar en, incluso acá en la parte más ancha de la madera, incluso ya está levantando risitos, incluso bien finitos, miren. ¿Mm? Así que vamos a verla en otra, a ver qué tal. Vamos a compararla, obviamente. Vamos a poner esta otra, digamos. A ver, vamos a hacerlo aquí. Algo así que hay que considerar, ojo, miren, aquí y la hice bien gruesa, ¿eh? Bastante grueso. Que el mango digamos, de la Ontario China, digamos, de la Enaus 8, miren cómo entra. ¿Ven que entra bien ahora? Entra mucho mejor, pues. Miren, ahí están las dos, están mucho más parejas. Incluso se ven más parejas. Pero hay algo así que, miren que están parejas ahora, ¿ven? ¿Se dan cuenta? Lo que le ayuda mucho más a esta versión, y me gusta bastante, fíjense ahora más que incluso la original, es el mango, que es más ancho. Entonces lo puedes tomar mejor como un cuchillo, es más fuerte. Se siente mejor en la mano. Miren, yo no les miento, de verdad. No les estoy diciendo que vayan a comprarse falsificaciones, ni clones, ni nada por el estilo. Solamente les digo la verdad. Yo, como les digo, no gano nada con esto. Perdónenme que me haya demorado tanto, pero miren, este se siente mucho mejor en la mano. Mucho mejor, de verdad que se siente mejor en la mano. Esta cuestión te topas con los dedos acá al otro lado y molesta eso. Esta no, esto llega justo, está bastante bien. Tomen ustedes sus propias decisiones. Yo solamente ahora les mostré que, digamos, uno, digamos, cómo reafilar y reperfilar. Ya lo hicimos acá, así que ya pudieron ver cómo se hace. Eh, Veamos cómo está el filo nuevamente, a ver si le pasó algo. Supongo que no. No, está bien. En teoría, como les dije, este es un D2, así que debiese soportar mucho más abuso que este otro, que es un AUS 8. Pero aún así, no sé, yo la demostración que les hice con el cavar de- que no es original, digamos, eso fue muy decidor. Así que bueno, lamentablemente llegando ahí al final del capítulo, no pudimos hacer nada por el IC 4, porque ya como vieron estaba a 10 bueno, ya no me acuerdo cuánto estaba, si era 18 o 16 grados, no estoy seguro. De todas maneras, igual sigue siendo un buen cuchillo, sí. A ver, yo no digo que sea un mal cuchillo, digo que vale mucho dinero nomás, que pagamos más, obviamente, la marca que la calidad del cuchillo. Ese es el tema, ¿ya? En ningún caso yo he querido decir de que el ISIS sea una mala marca, una mala compañía, el cuchillo sea malo, no. Piden mucho dinero, lo mismo que pasa con los cuchillos, ya he dicho mil veces, españoles, de dimensiones, de estas mismas dimensiones, digamos, hechos en MOBA, que cuestan 80 dólares o 70 dólares, que creo que es una locura. Así que, bueno, me estoy despidiendo y les doy gracias para los que llegaron hasta acá. Les doy gracias, por supuesto que sí, y a los que me dieron algún like y los que se quisieron suscribir. Por supuesto que sí. Así que, bueno, me despido. Espero que hayan aprendido cómo reperfilar. Espero haber sido claro, no confuso. Perdón por mi dialecto
que a veces puede que no sea muy claro, así que aquí estamos para servirles y nos vemos en un próximo capítulo. Hasta pronto, bye bye.